Su señoría tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Me hubiera gustado comenzar como lo hicieron Fray Luis de León y Miguel de Unamuno hace ya con 400 años de diferencia, con la famosa frase, como decíamos ayer. Pero si apelamos al ayer más inmediato, ayer fue 18 de julio. 81 años ya hace del golpe militar tras la guerra, que trajo la bárbara dictadura franquista, que asesinó y represalió a centenares de miles de mujeres y hombres por defender la democracia, la justicia y la libertad, y también la libertad de amar y ser amado, la libertad de expresar sin tapujos la propia sexualidad. La ampliación de la Ley de Vagos y Maleantes, también en un mes de julio, esta vez de 1954, supuso la encarcelación de entre 4.000 y 5.000 homosexuales acusados del escándalo público y de constituir un peligro social. La homosexualidad, tanto la masculina como la femenina, y la bisexualidad, así como toda clase de ruptura con el binarismo de género, se consideraban a la vez pecado, delito y enfermedad. De esta manera, todas las instituciones del sistema se pusieron al servicio de esta ideología machista y profundamente LGTBI-fóbica. Quienes no se atuvieran a esa ideología tendrían que sufrir terribles consecuencias en su dignidad y derechos esenciales. Se crearon centros especiales para que fueran sometidos a medidas de reeducación, mientras sufrían maltratos, violaciones y toda clase de vejaciones. Todo ello bajo la estricta dirección y observancia de la ortodoxia moral del nacionalcatolicismo patriótico. Lamentablemente, el papel de la Iglesia católica no ha cambiado de perspectiva. Las demenciales afirmaciones de diferentes obispos y numerosos obispos, lamentablemente, nos hace parecer consecuencia natural que esta Iglesia católica, por ejemplo, mantenga enterrado al asesino Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena. El régimen también contó con el apoyo de la psiquiatría para reprimir los actos que denominaban contra natura. Los homosexuales fueron tratados como enfermos mentales e internados en manicomio. Psiquiatras como Antonio Vallejo Nájera, José Luis López Ibor, trataron con electroshock o lobotomía a los que llamaban pacientes desviados, provocándoles terribles daños físicos y psicológicos. El clima social opresivo condenó a los homosexuales al miedo y a la clandestinidad, pero la llegada de la democracia no significó automáticamente el reconocimiento de derechos. Tras la muerte del dictador, en 1977, se celebró en Barcelona la primera marcha del orgullo gay que acabaría en carga policial. Con la proclamación de la Constitución española y la derogación de las leyes franquistas, la homosexualidad dejó de ser delito en 1979. Pero no fue todavía suficiente. Le seguía persiguiendo la ley del escándalo público, dándose bastantes casos de redadas y detenciones. Las últimas redadas y cierres de locales gays se dieron precisamente en Barcelona en vísperas del Mundial de Fútbol del año 82, con el fin de dar una supuesta imagen adecuada de España. Curioso, queríamos entrar en la modernidad en los años 80, queríamos estar en esta Europa y para dar una imagen adecuada tendríamos que reprimir los movimientos gay. La represión creciente del movimiento homosexual consiguió que en 1983 se modificara la ley del escándalo público y que se derogó a final de los años 80. Pero hubo que esperar todavía hasta 1995 para que se derogara completamente la ley de peligrosidad social. Todavía se tuvo que esperar al año 2009 para que el Estado reconociera por primera vez el daño provocado a un homosexual, represaliado en 1976, pagándole una testimonial indemnización de 4.000 euros. Y tenemos que esperar hasta 2017, 40 años después de la llegada de esta democracia incompleta, para que en Andalucía podamos tener una ley por los derechos de las personas LGTBI y sus familias y contra la discriminación y por la igualdad de trato. Es una ley, como se ve en mi relato, que llega tarde, que llega muy tarde. Muchos y muchas que sufrieron la represalia ya no podrán ver cómo se promulga esta ley, pero no voy a acogerme al refranero para salvar el escollo de la inefectividad de las instituciones para reparar el daño causado y otorgar los derechos que desde hace muchos años deberían haber sido promulgados. La sombra del nacionalcatolicismo ha sido muy larga todos estos años cuando hablamos de homosexualidad, transexualidad o bisexualidad. A pesar de eso, se han producido grandes avances. La gran mayoría ya no se esconden y están orgullosos de lo que son, aunque hay todavía ámbitos en los que la homosexualidad está estigmatizada. Pero todavía queda por hacer. Todavía queda que la transexualidad no se trate como una enfermedad o parar las agresiones homófobas que lamentablemente se están multiplicando. Pero también se siguen produciendo discriminación en muchos ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral.
Aquí la creciente precarización de las condiciones laborales no hace sino agravar esta situación, ya que aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores y las trabajadoras. Es más difícil rebelarse contra un ambiente hostil en el trabajo con la amenaza del despido a la vuelta de la esquina. La situación laboral del colectivo de personas transexuales es todavía más alarmante. Un tercio vive con menos de 600 euros al mes y la mayoría están en paro. Y terminar con todo tipo de discriminación por razón de orientación o identidad sexual debe ser una prioridad para cualquier gobierno que se denomine demócrata, para cualquier institución que se denomine demócrata. Y hoy venimos aquí en un camino bastante poco usual, tras que en el pasado mes de octubre 2 leyes vinieron a este Parlamento y ambas pasaron el trámite de admisión al que estamos sometiendo esta ley ahora. Entonces pedimos que las 2 leyes fueran admitidas al trámite por unanimidad. Lamentablemente no se consiguió que las 2 fueran admitidas al trámite por unanimidad y que en los trabajos de la comisión los 5 grupos trabajásemos para llegar a un texto satisfactorio para todos y que tuviéramos un consenso, el merecido por las personas de los colectivos LGTBI. Hoy lo sigo deseando. Pero si todavía todo esto es posible, es gracias a que en el Pleno diferentes grupos parlamentarios tomaron una posición muy valiente. No sería posible sin la ya conocida posición de Izquierda Unida y su defensa de los derechos del colectivo LGTBI. No sería posible sin el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y en aquel momento su portavoz, la diputada no adscrita, la señora Prieto, que también dieron un paso adelante con valentía y dieron el sí a tanto la ley que propugnaba el Partido Socialista como aquel que propugnábamos el Podemos Andalucía. Tampoco sería posible sin Esperanza Oña, en representación del Partido Popular, y su arduo trabajo para que fuera posible que la mejor ley posible estuviese hoy aquí en el Parlamento. Y, por supuesto, al arduo trabajo que la señora Pérez y yo, junto con otros compañeros y compañeras, hemos tenido. No quisiera pasar sin el agradecimiento de nuestra secretaria de Feminismo, Igualdad y Diversidad Sexual, Rocío Medina, sin el trabajo de Zoe Arcanio, Francis Jurado, Hilario o Andrés, todos ellos pertenecientes al área de nuestro partido que está tratando y que trabajaron con ahínco para que esta ley estuviese aquí en las mejores condiciones posibles. Pero si antes hemos hablado de la represión, ahora es el momento de apelar a la memoria de la movilización, porque nada de esto, a pesar de nosotros, a pesar de los diputados, sería posible sin esa movilización cuya manifestación de las Ramblas del año 77 dio el aldabonazo para que fueran y se pudiesen conseguir, a veces en pequeños pasos y en grandes pasos, el desarrollo de leyes, el desarrollo de una mayor visibilidad y una mayor aceptación de los colectivos LGTBI. Hubo represión. Hubo mucha represión en los finales de los 70 y principios de los 80, pero ahí ellos siguieron. Y todos estos colectivos que nos han estado presionando hasta llegar al mejor acuerdo posible, todos estos colectivos que han trabajado y han participado hoy en Andalucía para que llegue a este Parlamento una ley que con el trabajo de todos hemos conseguido que sea una ley de las más avanzadas que hay en reconocimiento de derechos de las personas LGTBI, sin ellos no sería posible. Igual que sin ellos no sería posible que el orgullo, la celebración del orgullo, fuese una celebración que ahora es de todos, que es de todas, seamos o no seamos pertenecientes al colectivo LGTBI. Todo nuestro agradecimiento, todo nuestro reconocimiento a una memoria de acción y de movilización que ha hecho posible que todas nosotras seamos mejores personas, que todas nosotras podamos llevar con orgullo que aquí en Andalucía, a pesar de que sea tarde, tenemos una de las mejores leyes para refrescar y para recordar que seres humanos somos todos y que la persecución por el derecho de amar y ser amado no es nunca permitible. Muchísimas gracias. Gracias, señoría.